días a Alberto Carrión. Vamos a hacer una entrevista y donde vamos a hablar sobre todo el tema infantil. Buenos días, Alberto. Buenos días. Sí, y está aquí también María Vidal. Entre las dos pues vamos a intentar tener un rato de reflexión y de charla sobre todo el impacto que está teniendo esta crisis sobre el mundo infantil y específicamente sobre las consultas psicoanalíticas de niños. Buenos días, María. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues voy a empezar, Alberto, haciéndote una pregunta bueno, que me la he hecho con los adultos, pero sobre todo me la he hecho con los psicoanalistas infantiles, y es toda la dificultad con la que vosotros os estáis moviendo, estáis sorteando en relación a las resistencias de cara a hacer un cambio al online en el trabajo con niños. Pues me gustaría saber, bueno, cómo lo has llevado y que nos explicases un poquito en qué estás en eso. Bueno, otra vez buenos días a las dos, Silvia y María. Bueno, decir que es un placer poder estar con vosotras para pensar acerca de los niños. Yo creo que también es importante ver también la reflexión sobre los niños, no ver solo a los niños por separado, sino ver a los niños y a sus familias. Bueno, yo creo que los psicoanalistas tenemos a veces muchas dificultades con los cambios, aunque todos, yo creo que de alguna forma hemos tenido algunos pacientes online, pero sí es cierto que con los niños ha sido muy diferente. En mi caso personal, yo tengo algunos niños con los que he podido seguir trabajando y otros con los que no. También ha dependido de la situación personal de cada niño y de la situación personal de cada familia, ¿no? Y sí creo que hay resistencias, bueno, yo creo que no sé si decir resistencias, o también que nos enfrenta a una situación muy diferente también. Yo en mi caso personal trabajo también con una habitación específica de niños, entonces en los niños también depende de la edad de cada uno. Entonces yo hay algún niño, si tienes un niño por ejemplo en una etapa latente, sin que sea lo mismo tratarlo online que tratarlo directamente, que son dos experiencias muy diferentes desde mi punto de vista. Bueno, un chico latente, por ejemplo, a partir ya de 6-7 años tiene una cierta familiaridad y puedes comunicarte, también su capacidad expresiva y capacidad verbal es mayor. Sin embargo, con niños pequeños diría que en realidad es un reto también, pero yo tengo algún niño pequeño en tratamiento donde hemos podido mantener el trabajo. Pero también es cierto que cuando, por ejemplo, trabajas con algún paciente, por ejemplo, donde hay patologías más severas, donde hay una situación más de funcionamientos autistas, es difícil, porque a lo mejor, porque también tienes que tener a ese niño ahí, tendría que haber también una posibilidad de que él se conectase o que hubiese unos padres que estuviesen dispuestos a estar con él. Por eso, en mi caso, ha habido algunos pacientes con los que no he podido seguir trabajando, no tanto por mí, sino a lo mejor por las circunstancias y también por la situación personal del paciente, y en otros he podido hacerlo, y he podido hacerlo también porque he tenido colaboración en los padres. También pensar que a veces incluso cuando ves a un niño solo, también tiene que tener un lugar y un ambiente donde pueda haber una cierta intimidad. Eso a veces en las casas no es fácil. Hay más hermanos, comparten la habitación con otros, o es difícil para los padres disponer a lo mejor de que el cuarto de estar pueda utilizarlo el niño durante los 50 minutos que tú vas a verle. Incluso a veces que el niño quiera, ¿no? O sea, también como ocurre con algunos adultos que han preferido darse su tiempo a ver qué pasaba y les ha costado más conectarse, otros no. También, pero lo que sí que he intentado es que incluso con los pacientes que no he podido trabajar, les he llamado para decirles que yo estaba allí
lo he hablado también con los padres para plantearles que también me parecía que era importante que ellos supiesen que yo estaba allí, que aunque no fuese posible tener una continuidad por las circunstancias particulares de cada situación, pues que pudiésemos a lo mejor por lo menos tener un mínimo contacto, ¿no? Una pregunta, y entiendo, ¿no?, que toda esta situación ha supuesto un extra como de creatividad, ¿no?, de soluciones creativas de cara a cada caso, ¿no? Porque el que trabaja con adultos, pues bueno, teléfono, online, o sea, sí, o por Skype, pero pocas más alternativas, pero con los niños, con cada uno, cada familia, pues un traje a medida, entiendo. Pues yo creo que sí. Y a lo mejor eso se nota mucho más cuando son más pequeños. Por ejemplo, con niños más pequeños yo puedo trabajar y tengo su caja aquí a mi lado. Y a lo mejor en algún momento yo puedo utilizar sus juguetes o puedo ver que el niño, por ejemplo, a lo mejor le cuesta conectarse conmigo y entonces a lo mejor puedo utilizar, a lo mejor sin ni siquiera sacar algún juguete suyo, tomando en cuenta. O sea, también quiero decir que como todos sabemos, o sea, cuando vas a recibir a un paciente no sabes qué va a pasar. Creo que siempre es importante poder mantener una actitud analítica y un intento de escuchar y observar analíticamente, a pesar de todas las dificultades. También tener en cuenta que vivimos una realidad también muy compartida y muy amenazante, compartida por los pacientes y por nosotros también mismos. Pero, por ejemplo, yo quiero decir que yo hablo de situaciones que a mí me han ido surgiendo. Yo puedo tener la caja ahí, ese niño ha jugado con muñecos, coches, etcétera, y entonces a lo mejor a mí de repente está ahí más pululando por ahí, que a lo mejor también es la vivencia que el niño está teniendo. De repente, ¿quién se ocupa de mí? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Puedes utilizar también todo eso que observas y también la contratransferencia, cómo tú te vas sintiendo para intentar entender, y a lo mejor puedo utilizar un muñeco que de repente puede decir, oye, fulanito, me está preguntando los muñecos, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Pepito? ¿O qué le pasa a tal? Y de repente, a lo mejor él sigue a su aire. Y bueno, y tal, oye, podemos verlo. O sea, empiezo... pero lo que sí quiero decir es que es algo que creo que es importante que surja espontáneamente. Yo me he encontrado con eso. O sea, quiero decir que no es que yo desde el primer día he pensado y he hecho eso. He utilizado ese recurso. Igual que también los niños utilizan otros recursos. De repente te empiezan a traer sus peluches, te empiezan a querer enseñar sus juguetes. Como, bueno, pues también utilizar y pensar cómo a través de lo que ellos están mostrando, también te están hablando de cómo se siente él en estos momentos y también cómo él puede estar viviendo esta experiencia, y esta experiencia en la que no estamos juntos. Me parece que la pantalla, o sea, yo creo que hemos sido de los profesionales afortunados, tanto nosotros como nuestros pacientes, porque hemos podido seguir vinculándonos, hemos tenido que hacer todos un esfuerzo de adaptación, pero la pantalla encorseta en cierta medida. O sea, y como sabemos, no todos los pacientes estamos trabajando con la pantalla, con adultos hay a veces que prefieren el teléfono y otras formas, pero con los niños obviamente necesitas una pantalla. Pero ellos te muestran, también es interesante que de repente yo he conocido cosas de mis pacientes que ellos yo no conocía nunca. La palabra a María, que continúe ella. Seguimos. Bueno, Cecilia, espero haberte contestado algo de lo que me has preguntado. Sí, no, me has hecho pensar más preguntas, pero digo, es que si continúo no le voy a dejar tiempo a María y ella tiene ahí una parte muy interesante de esta entrevista. Luego si eso, continúo yo con las preguntas, sí.
Bueno, yo la verdad es que escuchándoos y escuchando a Alberto todo, primero que habían cosas que sí que te quiero preguntar y algunas las has ido nombrando, ¿no? Así, bueno, que tiene que ver con los padres y tal, pero bueno, vamos a lo mejor a seguir pensando en estas cuestiones, porque yo creo que decir que realmente, como tú decías y nos ha ocurrido de un día para otro, nos hemos metido a trabajar online y bueno, pues tanto con niños o con adultos, pero en fin, pensando en los niños. Y la verdad es que yo todavía me imagino, por lo que tú dices, es como algo que se tiene que ir como construyendo. Yo creo que esto es muy nuevo. Es decir, no sé cómo lo ves, pero yo creo que está en los inicios de pensar qué pasa con el trabajo online para con los niños, ¿no? Pero yo quería preguntarte más en cuanto, justamente, en cuanto a lo psicoanalítico en sí mismo, por ejemplo, ¿qué piensas sobre el trabajo psicoanalítico online con los niños? Si tú crees que se ha podido permitir cambios profundos en la estructuración psíquica, o por lo menos de lo que tenemos hasta aquí podemos saber. Yo creo que hay otras experiencias que han empezado en otros países seguramente y podremos ir recogiendo para pensar todo esto. Pero en lo poquito que hemos trabajado, nos hemos visto impuestos, estoy pensando pues en la constitución de la subjetividad, en nuevos vínculos, en la capacidad de simbolización. Bueno, en eso estoy pensando. ¿Cómo crees si ha podido influir y si realmente, porque hay un debate sobre el trabajo online, si realmente es psicoanalítico o estamos haciendo una función de contención, de apoyo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eh? Con todo lo que tú has señalado, que yo creo que ahí tenemos muchas sorpresas y nos encontramos con que cómo viene el niño y además todo lo que hace el niño que nunca hemos conocido bien en un trabajo online. Bueno, esto es sobre todo, quería empezar por ahí en la parte clínica. Bueno, uy, bueno, lo que quiero decir es que es poco tiempo para mí. Porque también la pregunta sería, ¿se puede hacer un cambio psíquico también en directo en 2 meses? Pues bueno, sinceramente yo creo que no. ¿Se puede trabajar analíticamente? Yo creo. ¿O se puede mantener una función psicoanalítica? Yo creo que he podido mantenerla. ¿Podría hacer un tratamiento? ¿Me vería haciendo un tratamiento que yo no conozco a un niño haciéndolo así? Es una incógnita. Sin embargo, cuando son niños pequeños, yo creo que el cuerpo es tan importante. Ahora, si hay un niño que vive en las montañas, que vive no sé dónde, que no hay otra opción, yo sería partidario de arriesgarte. Sería partidario de intentar ayudarle con las circunstancias que hay. La experiencia mía es con niños con los que yo ya tengo un vínculo. Con algunos de estos niños, yo, además de haber trabajado, son niños algunos muy pequeños, de 5 años, 6 años, pero con los que llevo ya unos años trabajando. Yo también trabajo a veces con los padres o con la madre y con el niño, un trabajo conjunto que creo que es súper enriquecedor, que se puede trabajar analíticamente y sí creo que produce cambios importantes porque los padres pueden entender experiencialmente en la relación con el hijo y los hijos y se pueden ir comprendiendo situaciones muy conflictivas, y eso me ha permitido también mantener la relación. Creo que el vínculo que ya tenía es que es muy difícil, o sea, porque también el niño, ¿cómo se siente el niño entendido? ¿Solo por lo que le decimos? ¿O por lo que huele, percibe, siente, ve? Claro, también es verdad que podríamos decir que lo mismo ocurre con un adulto, pero un adulto está mucho más familiarizado a comunicarse y digamos que lo verbal tiene un peso que no tiene a lo mejor en los niños más pequeños. Entonces, ¿se podría trabajar? Yo creo que analíticamente seguramente se podría trabajar, pero creo que sería un tratamiento con muchas limitaciones. También lo creo que con los adultos lo es. A mí, por ejemplo, personalmente, uno de los temas que me preocuparía es que entendiendo el trabajo online como un trabajo muy importante y útil, y creo que para muchos niños les ha permitido mantener una constancia objetal
que sabemos que es tan importante también, el que no hayamos desaparecido, el saber que estamos ahí, el poder seguir trabajando, el poderles escuchar analíticamente y a la vez teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo y que el chico puede estar viviendo y lo que supone el cambio del encuadre, que caigamos en una idealización de que el online que es lo mismo que trabajar en directo, no será nunca. Sí, yo te escuchaba y bueno, y pensaba así en algún momento en Winnicott, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos padres iban a visitarlo y no vivían en la misma ciudad, quiero decir, la labor que él hizo a distancia y a lo mejor fue pocas entrevistas o alguna entrevista, pero cómo sirvió para esos padres, ¿no? Que en este caso no es la pantalla, no es online, pero otra manera de trabajar que tú antes hablabas de escribir o que te escriben o que les dices, pues yo creo que todo tiene su utilidad. Lo que pasa que, bueno, creo que hay que seguir realmente reflexionando y teniendo más experiencia para, bueno, para que realmente entendamos ese cuerpo que es lo que está dando de sí todo esto, nuestro trabajo psicoanalítico. Porque también pensaba, por ejemplo, cómo ha podido afectar. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ha podido afectar al funcionamiento psíquico? ¿O qué destacarías tú en ese funcionamiento psíquico de los niños en el tratamiento, en las sesiones? ¿Qué es lo que está apareciendo? Estoy pensando en el tema, por ejemplo, de regresiones, inhibiciones, defensas. ¿Qué crees que predomina? Y si hay algo que ha predominado en este tiempo para ti, en ese funcionamiento psíquico infantil, ¿no? Bueno, yo creo que me resulta hay una especie de eco. Bueno, a mí personalmente lo puedo pensar con los casos. No, o sea, no tengo un volumen de casos que pueda decir tan grandes como para que me pudiese permitir concluir. Lo que sí es que depende de cada niño. O sea, yo veo que hay algunos niños donde aparece toda una dificultad para conectarse con la situación que estamos viviendo, donde aparece la negación, donde aparecen defensas, donde quieren alejarse, donde yo me doy cuenta que les tengo que ir buscando. Hay algún niño que de repente me veo diciéndole, ¿dónde estará? ¿En qué planeta está tal niño? Porque yo estoy ahí y me doy cuenta que tengo a un niño en otro planeta, o sea, y entonces me doy cuenta que yo tengo que intentar buscarlo a ver dónde está. Y entiendo que esta situación en estos momentos le desborda, pero porque no poder encontrarse con otros niños, jugar. Para un niño es muy importante jugar, es muy importante los otros niños. Sabemos que cuando los niños juegan están elaborando también sus emociones, y que esta es una situación también muy difícil también en estos momentos para los adultos. Yo creo que también depende mucho de las circunstancias de cada uno. No es lo mismo estar en una familia donde hay unos padres que mantienen sus trabajos, que tienen una tranquilidad, que todo el círculo familiar y de los amigos están bien, ninguno ha fallecido, ninguno está enfermo, que las circunstancias. También pensar que de repente los niños que por naturaleza la tendencia nuestra es a un niño a cogerlo, darle un abrazo, besarlo, cogerle de la mano, y la del niño también es así. De repente se le dice que no puede hacerlo, que no puede hacerlo con los abuelos, que no puede acercarse a sus abuelos, que no puede ir a jugar con sus amigos. Entonces es una situación difícil. ¿Cómo veo a otros niños? O sea, yo puedo ver cosas particulares, pero no me sirven para extrapolar. De repente me encuentro a niños que de repente se transforman, hacen una formación reactiva y de repente están siendo como mamás que cuidan de sus bebés. Y de repente sus peluches son sus bebés. Y entonces tratan como si el niño que está sufriendo estuviese fuera. También, ¿no? O sea, algunos como si sintiesen. Tal vez podríamos pensar, ahora que estoy pensándolo con vosotras, podrían estar pensando que de repente tienen que hacerse más mayores. Les estamos pidiendo algo que no les corresponde en la edad. Y luego hablándolo con algunos padres, ahora reflexionándolo con vosotros, de acuerdo como algunos padres también me lo han dicho, es que le estamos pidiendo que sea mucho más mayor. Y a lo mejor tiene 4 años, y a lo mejor tiene 6 años.
y a lo mejor así. O sea que yo creo que las circunstancias también están empujándoles a veces a esa situación. La realidad es difícil, la vivencia que tiene el niño es muy diferente a la que tiene un adulto, del peligro, del concepto de ese bicho, que tú puedes ser también, no puedes solo infectarte, sino puedes infectar también a otros. De repente es como si les asociásemos con una pulsión de muerte, o sea, con una violencia o una situación de amenaza hacia ellos también muy grandes. A mí, yo aún no he recibido a ninguno, pero me ha contado gente que está recibiendo algunos, y el niño viene con mascarillas y viene con guantes. Tampoco debe ser difícil ver a un niño así. No debe ser. Digo difícil, no fácil, perdón, he dicho difícil. Querías decir fácil, sí. Sí. Sí, bueno, yo también, Alberto, que tú lo has nombrado, porque para mí es uno de los temas en los cuales creo que es básico y estoy muy de acuerdo cuando dices caso por caso. Quiero decir, yo creo que hay que siempre nos ceñimos caso por caso, pero realmente en este sentido hay que estar afinando mucho en cada caso. Y a mí la posibilidad que tal vez volvemos a que puede ser pronto en este trabajo online, la posibilidad de poder crear y desarrollar la capacidad de jugar, que es algo que nosotros trabajamos con el juego, ¿no? Y que sabemos que cada paciente lo va a traer de una manera, que decir, hay niños que no pueden jugar, hay niños que sí que pueden jugar. Yo estoy pensando en un niño que dice sí y no dice nada más, que decir, que no tiene lenguaje pero no lo utiliza, que decir, no por la edad, pero que tiene una patología que no le permite. Entonces yo creo que nosotros establecemos en el vínculo entre el niño y el analista esa posibilidad de desarrollar y de crear la capacidad de jugar, pero realmente cómo jugamos, cómo estamos jugando, si podemos jugar, con qué pacientes resulta que no nos permiten jugar, porque ya en presencial tampoco se puede hacer de entrada, hay que seguir trabajando para crear esa posibilidad desde el vínculo, y ahora online lo veo muy limitado, que se lo veo muy costoso, no sé cómo, porque tú lo has dado ejemplos, ¿no? De lo que hace el niño, de qué tal, de lo que presenta, que si te trae un peluche que tú le puedes a lo mejor interpretar, en fin, pero lo veo ahí, para mí es una de las cuestiones, ¿sabes?, princes en nuestro trabajo. ¿Y qué ocurre online en el tema del juego? Bueno, voy a decirte, pero también quería decirte una cosa que antes has comentado. Por ejemplo, es que Winnicott era Winnicott. Winnicott tiene el caso Pigel, que es extraordinario. Es probable que a lo mejor tú te refieras al caso Pigel, donde mantiene una correspondencia, pero él trabaja directamente con la niña. Es impresionante cuando es tan mayor, las interpretaciones que le hace, o sea, a mí me parece de una belleza y de una capacidad muy grande, ¿no? Lo que quiero decir es que es interesante eso que dices, porque también nos pone, aparte de la capacidad extraordinaria de Winnicott y muchos analistas que la han tenido, creo que el impacto que tenemos en los pacientes muchas veces es mucho mayor de lo que creemos también. Y a veces pensamos que es poco y puede tener un impacto muy grande. También, por ejemplo, hay autores, por ejemplo, Anne Albrecht ha hablado mucho de los diferentes niveles de la interpretación. Yo, por ejemplo, no tendría, yo tengo un niño que es más con funcionamientos autistas, yo no tendría ningún inconveniente en verlo. Pero a veces puedo tener la necesidad de que haya un adulto con él, porque si no hay un adulto, yo no. Yo no me siento, estoy bastante familiarizado a trabajar también con el adulto delante. Además, también cuando trabajo con el adulto y trabajo con niño con los padres, no trabajo con el niño en presencia de los padres, también trabajo analíticamente con ellos, aunque predominantemente el principal sea el niño. Pero lo que tú planteas de un niño que puede decir sí o no, yo tengo algún niño que me dice sí o no, pero yo no sé si cuando me dice sí está de acuerdo conmigo, creo que ni siquiera me ha escuchado, o sea, y yo le hablo y le puedo decir que mira, no sé, yo no sé si tú me has escuchado, si me estás diciendo sí
porque puedes estar de acuerdo, o me has dicho sí, pero no me has podido escuchar. O sea, a mí lo que me parece muy importante, y teniendo en cuenta a Ana Álvarez, por ejemplo, es que es muy importante, por ejemplo, cuál es la función de la madre con el bebé. La madre con su bebé está continuamente haciendo interpretaciones. Le está diciendo a su bebé y está poniéndole palabras a las emociones que puede estar experimentando su bebé espontáneamente. Diría que lo hacemos todos con los niños. Cuando trabajamos con un niño, seguramente también estamos haciendo lo mismo, aunque no le estemos interpretando verbalmente, estamos acompañando. Entonces, un niño te puede decir si no. A mí lo importante es que ese niño pueda estar ahí, que tú puedas también ir verbalizando lo que va surgiendo dentro de ti. Yo te digo que hay veces que de repente yo puedo encontrarme con un niño que me trae a veces los peluches, pero en otros momentos lo que yo me encuentro es un vacío. Yo no sé si ni siquiera el niño está ahí. Me ha saludado un padre, se ha ido el padre y yo no lo sé. Bueno, entonces yo de repente a lo mejor me pongo a hablar ahí. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí? ¿Estoy solo? ¿Quién me va a escuchar a mí? O sea, sabemos que esa capacidad en ese momento de poder jugar, también sabemos que muchas veces un niño nos va a poner emocionalmente en la situación que vive. Sabemos cómo la identificación proyectiva es colocarte a ti a ver qué haces con una situación que el niño puede vivir. A lo mejor él siente, ¿dónde está Alberto? No lo puedo encontrar. ¿Dónde está Alberto? Y a lo mejor eso es lo que me encuentro. Yo no sé si el niño ese está en el cuarto de baño, está ahí o no está ahí. Yo no sé a quién, pero yo estoy hablando y estoy pensando. Y creo que esa actividad mental psicoanalítica es fundamental. Aunque el niño te conteste, no te conteste, pero el que uno pueda pensar también en voz alta, psicoanalíticamente, tratando de... Sí, sí. Sí, bueno, es verdad que yo creo que también he experimentado, lo que pasa que yo me encuentro cierta extrañeza, yo me encuentro extraña ante eso y con una cierta incertidumbre, pensando incluso a la vuelta con qué paciente me voy a encontrar. Pero bueno, quiero decir, creo que todas estas cosas se podrán ir viendo y las podremos ir hablando entre todos, ¿no? Hay una cosa que también has nombrado, por ejemplo, quiero decir, en este tiempo de confinamiento, que si tú crees que, creo que sí, ya lo has dicho un poco, cómo se ha podido detectar en el tratamiento de los niños aspectos que tienen que ver con la violencia y la agresividad, que ha podido pasar en las familias durante todo este tiempo, y no solo en los niños, posiblemente en los padres también, pensando en que realmente si en sesión has podido ver algo que hace a la violencia, a la agresividad en el niño, porque también a lo mejor los padres la han podido sufrir o la han podido presentar, es decir, porque bueno, estar siempre en casa con lo que explicabas, con tantas tensiones, no solo por el confinamiento, sino lo que les está pasando en su vida, y no hemos hablado un poco de las posibles pérdidas que hayan podido tener algunas familias en el entorno más cercano. En fin, pensaba más en esa violencia y agresividad en el niño en sesión, ¿qué has podido ver? Bueno, yo creo que esa violencia nos va a venir más cuando empecemos a encontrarnos en directo con ellos, creo yo. Tal vez la violencia o la forma en que los pacientes que yo tengo la han podido expresar, por ejemplo, ha sido a través de la ignorancia, de estar con ellos e ignorarme, no poderlos conectar, o sea, desaparecer, pero no la he visto directamente, pero es que es muy difícil expresarla directamente. También primero, yo creo que también es importante que valoremos que cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, como yo también tengo adolescentes, un buen grupo de adolescentes, y a lo mejor lo que sí he valorado en este momento es lo importante que es tener un espacio íntimo, un espacio al que ellos vienen, pueden gritar, llorar, saltar, hacer lo que quieran y tienen una intimidad. Yo creo que probablemente en una casa, como les estamos atendiendo, es muy difícil poderlo expresar. Seguramente es algo que va a venir y que lo vamos a tener
que ver también lo vamos a tener, nos lo vamos a tener que encontrar. O sea que yo me lo he encontrado en diferentes formas, pero sutiles, ¿no? Sí, bueno, yo fíjate que Alberto te decía, porque yo, por ejemplo, he visto que decir niños que te tapan la cámara absolutamente, que desaparecen de la Claro, cámara, ¿sabes? Que decir que no te contestan, que sí, pueden sí, estar muy enfadados, que incluso escriben cosas que luego te las dicen, que sí, que por ejemplo, ¿no? Pues porque por la escritura también alguna cosa se ha podido descubrir, pero desenchufar la cámara, sí, ¿sabes? sí, Apagar la cámara, volverla a encender, parece como un juego, pero puede ser un juego muy cargado de violencia, de agresividad y de rechazo hacia ti y a sí mismo y a todo su entorno. Pero bueno, es una cuestión que quería compartirla con vosotros y ver, ¿no? Y has hablado de la intimidad, pero bueno, también lo has dicho, ¿no? Es decir, cómo su intimidad, que yo diría hablando de lo propio de ellos, su individualidad también, su subjetividad, cómo ha podido estar estando todos en la casa, en sesión, haber podido respetar y ellos saber que se cierra la puerta y que ya está, está él y el analista, y eso es propio y está preservado y está reservado, y empiezan a ver los ruidos del exterior, que entra un hermano, que entran, sabes, que no se respeta o no se puede respetar, no hay suficiente espacio. Eso, cómo quedaba esa intimidad que tú has ido ahora nombrando, ¿no? En sesión y fuera de la sesión, cómo se sienten ellos de invadidos, ¿no? Es decir, y con mi espacio que yo tenía también, o la añoranza que yo podía estar con mi analista aquí, bueno, pues si realmente no está preservado, no se puede. Sí. Sobre lo que has comentado, que me parece muy importante y que también es mi experiencia, lo que tú dices, cortar la cámara, o por ejemplo, yo puedo tener algún paciente que de repente me está escribiendo, bueno, nos vamos a ver tal, no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor esa semana yo no le puedo ver porque hemos acordado, o las condiciones que a mí me han planteado es que podía verle cada X semanas. Pues a lo mejor me he escrito, bueno, no, salvo que cambiase en una situación, se ha planteado que solo podríamos vernos tal. De repente, las siguientes semanas me ha podido escribir y de repente, a lo mejor cuando llega la sesión me he encontrado yo ahí solo, cuando me estaba insistiendo y tal. Y yo, por ejemplo, sí considero que tenemos que ser algo más activos. Por lo menos yo lo he hecho. Han pasado 10 minutos y he escrito, hola tal, yo estoy aquí esperándote. Sí, sí, sí. Se ha conectado. O sea, quiero decir, lo que pasa es que me parece importante lo que tú planteas, que yo estoy de acuerdo y que también comentaba, que la forma en que la expresan es no haciéndote caso, desapareciendo, encontrándote con una silla vacía, etc. Pero a mí me gusta más verlo desde lo comunicativo. Hay una cosa que dice Rosenfeld en su libro de Impasse e Interpretación, en el capítulo de la identificación proyectiva, donde dice que muchas veces podemos confundir y pensar que un paciente es agresivo, hace un ataque, cuando a lo mejor a veces lo que intenta es transmitirnos una situación emocional que él vive para ver si nosotros podemos hacer algo con esa experiencia que a él le podría ayudar. Es decir, yo prefiero pensarlo, no niego que pueda haber algo agresivo, pero prefiero entenderlo desde una comunicación. A ver qué haces tú ahora cuando te quieres comunicar conmigo y no estoy. Sí, lo que pasa es que Yo yo... he querido hacerlo contigo y tú no estabas, aquí estoy confinado, no puedo ver a mis amigos, no sé qué, no sé cuántos, y que le despierta rabia también y frustración. Sí, sí, yo creo que es muy interesante lo que dices, sí, es verdad que creo que verlo así seguramente también ayuda mucho, ¿no? Lo que pasa que a veces creo que en la contratransferencia uno se puede ver invadido de algo más que todo eso y entonces vuelvo a esa especie de extrañeza y algo distinto. Yo para mí en lo online hay muchas cosas distintas y la verdad es que pienso en lo que también comentas, es decir, las ganas de lo presencial, de lo que nos perdemos, de lo que conocemos, también es todo nuevo, uno se tiene que adaptar, que se tiene que ajustarse ahí. Y una cuestión también es un poco lo imprevisto, estar preparados de una manera, no sé si también creativa o abierta a lo imprevisto, de lo nuevo, de lo que estamos haciendo.
yo realmente son cosas, por ejemplo, con los padres que he hecho que me pregunto, pero esto que estoy haciendo no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca, pero quería preguntarte a ti, Alberto, en cuanto al papel de los padres. Creo que tú has hablado, no hay niños sin padres, padres sin niños. Yo también trabajo con los padres y creo que es muy importante, pero el papel de los padres ha cambiado en el tratamiento, ha cambiado en las sesiones, en la función que han tenido ellos ahora en todo este tiempo de cuarentena, de pandemia, de estar ahí encerrados, pero sobre todo en relación al tratamiento y en las sesiones, pues, no, pues si trabajas con ellos o con ellos presencial o no, o bien cuando los has visto a los padres en entrevistas. Yo, sabes que yo trabajo siempre también, a veces en el mes, unas entrevistas con los padres, otras con los niños, pero yo creo que tú también, quiero decir, bueno, en ese trabajo con padres que has visto. Bueno, te voy a contestar a eso, pero te querría decir también una cosa, que a mí también me provoca extrañeza, ¿eh? O sea, que yo tampoco querría transmitir y que se piense que yo me siento comodísimo con el online. Para mí el online es un reto, o sea, sí. Es un reto en el que tengo que convivir también con la frustración, como también mis pacientes, y me parece dificilísimo también, ¿no? Pero también puedo valorar lo que estamos pudiendo hacer también juntos. También en algunos momentos cuando me encuentro pacientes muy resistentes, siento una enorme frustración. Pero también a veces esa misma frustración a otros niveles las he sentido cuando ellos están en la sesión y es una situación de ignorancia o porque por lo que sea, por lo que estás trabajando ahí. Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia con los padres? Yo también tengo que decir que para mí los padres son fundamentales, pero yo no soy de los analistas que mensualmente ve a los padres y puedo ver padres que a lo mejor les veo 2 veces al año, ¿eh? O sea, y también puede ocurrir que de repente me encuentre con padres que en un mes les he visto 2 veces también, por circunstancias. Yo en este periodo creo que he tenido mucha colaboración con los padres, de los que sí he podido atender, que han sido casi todos. Sí he podido tener que entrevistarme con algunos padres que lo estaban pasando mal y que traían conflictos también entre ellos en relación con el hijo. Y yo creo que también conectaba un poco con un tema que hemos hablado antes. Tal vez en esta situación de crisis, que es una crisis para todos, muchos padres esperaban que los niños fuesen más mayores de lo que son, más adultos. Y yo creo que a muchos de ellos les ha costado aceptar que son niños, que tienen derecho a sentirse desbordados, angustiados, estar enfadados, llorar, y que ellos también están haciendo un esfuerzo grande. Entonces, en mi experiencia, en algunos momentos se han podido crear ese tipo de conflictos y eso ha implicado que tuviésemos entrevistas en este periodo para poder entender qué estaba pasando en la relación del niño y ellos y poder entender qué podía estar expresando el niño y también qué se puede esperar de un niño. O sea, quiero decir, porque si tú esperas que un niño de 4 años se haga la cama y tenga una autonomía, se ponga a hacer los deberes, no requiera ninguna atención, pues que tú estás viendo otro niño, no al niño que es. Entonces, fundamentalmente el tipo de ayuda que han requerido ha sido así. Luego es verdad que, bueno, a veces cuando hay conflictos en las parejas serios, cuando hay que convivir todo el día, pues eso sale más a la luz y afecta de forma difícil. Bueno, esta es la parte que parece que, bueno, que a lo mejor no ha ido tan bien y la parte que tú dices de que cómo los padres han colaborado, pues me parece muy positivo, ¿no? También un poco hablando en ese sentido, ¿crees que ha habido beneficios por pasar las 24 horas del día juntos, padres e hijos en la misma casa, para todos, para los niños y para los padres?
¿Qué te parece? Quiero decir, porque yo sí que he escuchado que sí, pero yo quiero saber lo que tú piensas. Bueno, a mí me gustaría pensar que sí. Es decir, me gustaría pensar que sí, porque los padres hayan podido valorar lo que es estar con sus hijos. Mm. El problema es que si tú has tenido dificultades siempre para estar con tus hijos y de repente te has encontrado con unos hijos tanto tiempo en espacios a veces tan reducidos, con una limitación también para hacer otras cosas que pueden ser al aire libre o más expansivas, seguramente muchos padres piensan que ha sido una desgracia y sin embargo yo a lo mejor considero que es una maravilla que hayan tenido la posibilidad de poder convivir más con su hijo y conocer más a su hijo. Yo siempre pienso en la parte favorable. Ahora, ¿qué significa que sea favorable? Que vas a estar riéndote todo el día con tu hijo, que no te vas a enfadar nunca, o que vas a encontrarte con un hijo que tiene emociones y que es igual que tú también, y que a veces te cansas y que a veces también tienes que ponerle límites también porque necesitas tiempo como padre para leer, que a lo mejor hay momentos que tienes que hablar con la madre y otros momentos estar con tu hijo y otras veces con otro hijo. Bueno, yo creo que el roce siempre tengo una visión positiva. No quiero decir que no, porque seguramente ha habido momentos explosivos, vamos. Y luego también hay que entender una situación. Si tú tienes un padre que ha perdido su trabajo, que no sabe qué va a pasar, si tiene una edad difícil, si tiene toda una angustia de cómo va a ayudar a la familia, cómo van a salir de tal, es que claro, son circunstancias tan demoledoras que se están viviendo, que es a veces difícil, o sea, poder estar bien. Ahora, los padres que hayan podido convivir, que hayan tenido capacidad para convivir con el desastre y a la vez también hayan podido convivir con los aspectos bellos de la vida o las emociones o el poder compartir. Bueno, Pues también creo que hay, eso Alberto, Alberto, la creatividad, ¿no? Quiero decir, la fantasía, la imaginación, de cómo todas esas cosas se han podido poner en marcha desde el lado positivo, pues porque dentro de la casa, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas, que creo que hemos visto vídeos de todos los colores y muchas cosas en las redes, pues la imaginación y la fantasía y la creatividad en los niños y en los padres, pues yo creo que eso es un potencial maravilloso que también hace a nuestro trabajo, pero a esa realidad, ¿no? Que les pertenece a ellos también, cómo ha sido, ¿no? Poner en marcha todo eso, claro. ¿no? Y bueno, ya un poco ya como para ir terminando también, una cosa, porque yo creo que el tema de los padres es fundamental. ¿Cómo se habrán sentido, lo has nombrado tú al principio, cómo se han podido sentir los padres también, por supuesto, en casa, trabajando, haciendo todas las tareas, estando con los niños también online en la escuela, quiero decir, en la escuela online, ¿no? Pero sin poder recibir ese apoyo externo sin tener otro tipo de vínculos o de relaciones que hace al colegio, que hace a los abuelos, que hace a los amigos, a muchos otros vínculos. Entonces, como realmente sin esa red de apoyo, ¿cómo se han sentido los padres, ¿no? Teniendo que estar ellos pues todos juntos ahí sin esa posibilidad. Hombre, yo creo que todos nos hemos sentido algo más solos. Todos, todos. Porque también todos hemos vivido también nuestras experiencias, no solo como analistas. Yo creo que estamos hablando en el online. Probablemente el online ha jugado también un papel muy importante en cuanto al contacto con las familias. Ha permitido también a madres y a niños ver a los abuelos, ver a los tíos también. O sea, hemos tenido una pérdida, creo que a veces ha sido difícil, especialmente yo creo que con niños pequeños. Todos sabemos también lo que es cuidar de los niños pequeños y además si tienes hijos pequeños, bebés, y luego tienes varios hijos,
es muy agotador. Sabemos qué importante es la ayuda que brindan otras personas, incluso a veces que hay muchos padres que teniendo una persona, una cuidadora, a lo mejor la cuidadora no ha podido, ni siquiera ha podido estar presente, con lo cual han tenido que hacerlo todo, el trabajo, etcétera. Yo creo que ha sido, todos hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo, también todos, ¿no? Yo, por ejemplo, el viernes soy moderador y participo en un debate que organiza la IPA sobre este tema. Sí, sí, lo he visto, Alberto. Es muy interesante. Sí, sí, Entonces, me he apuntado. Sí. Es un tema muy complejo. Ahora, yo creo que seguramente nos ha ayudado muchísimo, aunque se añore el contacto, todo lo visual, todo lo online ha hecho esa pérdida y ese duelo que hemos tenido que elaborar y que seguramente estamos en un proceso de duelo también por todo lo que nos está pasando todo el mundo a diferentes niveles, y nos lo ha hecho muchísimo más difícil. O sea, claro, yo algunos niños que tengo son muy pequeños pero tienen manos muy pequeñitos. Entonces la convivencia de los padres trabajando, los niños, el otro, dándole el pecho a uno, el otro que viene, ¿qué tal? El otro que además también... Es Superman. Ay, claro, la madre que debe estar diciendo, auxilio, auxilio, que se me hagan mayores ya. O sea, que quiero decir que a veces también ese pedir a veces al niño, aunque luego uno entienda que hay que ir aceptando que el niño tenga las diferentes edades, seguramente todos nos hemos sentido sobreexigidos, los padres, los hijos, los abuelos, de no ir clandestinamente a ver a sus nietos. O sea, sí, quiero decir, sí. ha sido, yo creo que un sobreesfuerzo que creo que es muy importante, porque también ha sido un sobreesfuerzo para cuidar. Sí. No solo para enfermarnos, sino para cuidar a otros, de no contagiarlos, sino de cuidarlos. Sí, sí, sí. Y bueno, ya termino y paso ya la palabra a Cecilia. Solo, bueno, creo que me parece que ahora poco a poco nos estamos planteando volver a las consultas. Creo que con más o menos deseo, con más o menos apetencia, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo tendría ganas de ver a mis pacientes también. Pero ¿cómo crees que podemos volver a las consultas? Quiero decir, ¿cómo se podría ir haciendo? Porque me parece que no es solo presencial, sino internamente, cómo nos podemos ir preparando, cómo nos hemos tenido que preparar para alejarnos y no estar físicamente de manera obligada de un día para otro. Ahora, ¿cómo nos vamos a ir acercando hasta llegar a nuestras consultas internamente y físicamente? ¿Y con qué nos vamos a encontrar también para prepararnos con esos niños? ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que con los niños hay una particularidad diferente a los adultos. Quiero decir que el adulto llega, se sienta, vendrá con su mascarilla, tú puedes tener todo preparado, cubrir el diván, limpiarlo cada vez que se va para el siguiente, mantener todo limpio. Pero, ¿cómo haces con un niño? Y digo con un niño que sea pequeño. O un niño a lo mejor como el que tú has descrito, que es un niño que debe ser un niño más grave. Sí, sí, También, sí, muy grave, muy grave. Le vas a decir, no puedes tocar nada, no puedes moverte, no puedes hacer esto, cuando a lo mejor su comunicación pasa por lo que hace. ¿Cómo lo haces? O está todo el día con la pelota, porque tengo un niño que está todo el día con la pelota jugando. Entonces, ¿qué tienes tocándolo que hacer? Todo. Desinfectar. ¿Cómo desinfectas toda la consulta de niños? Cuando a lo mejor luego te viene uno a los 10 minutos. Entonces, yo lo veo mucho más complejo. Con el caso de los niños, a lo mejor lo que uno tiene que hacer, también creo, es también a lo mejor intentar discriminar y diferenciar quiénes son los que es imprescindible verlos en directo y quiénes no. Y aunque no sea lo mismo el directo que el online, bueno, pues a lo mejor tener que tolerar ir viendo unos y otros, igual que hay algunos pacientes adultos
que aunque les planteo hace una hora venir, necesitan su tiempo, porque están muy asustados también de salir fuera, y a lo mejor uno también les tiene que respetar cierto timing también, cierto. Sí. Entonces, es una pregunta difícil, pero yo no creo que se trate de ya podemos recibo a todos, porque si tú tienes 3 niños seguidos, 10 minutos, bueno, yo trabajo 50 minutos, 10 minutos entre cada uno y tal, ¿cómo te organizas para limpiar? Bueno, es que tienes, vamos, es que es muy complicado. Pues a lo mejor tienes que ver con los que sí puedas a lo mejor trabajar razonablemente bien en las circunstancias que están, que pueden ser a lo mejor algunos adolescentes, por ejemplo, o a lo mejor algún latente más mayor, que a lo mejor incluso lo puedes ver en la habitación de adultos, si estás, no sé, quiero decir que yo creo que también esto tiene que ver un poco con la creatividad adaptativa que tenemos. Sí, no, yo ahí, por ejemplo, Alberto, pensaba que a lo mejor a un niño también lo puedes ver una vez al mes y lo del resto online. Claro, ¿Qué combinaciones claro, se pueden ir claro. haciendo para que la presencia Claro. sigue haciendo también su trabajo y online también, pero unas combinaciones que permitan un equilibrio, vamos a decirlo así. No, eso me parece una buena idea. Me parece una buena idea porque yo con niños no lo había pensado así, pero me parece una buena idea. Yo pensaba con algún adolescente que veo 3 veces a la semana, de que una de las sesiones de la semana pudiese venir. Entonces, puedes darle algo así, pero me parece, sí, me parece importante. O sea, lo que quiero decir es que por muchas ganas que tengamos, tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Es incongruente que expongamos a nuestros pacientes si no podemos tener una garantía razonable de que van a estar cuidados y que van a encontrar un lugar limpio y protegido. Bueno, que los cuidamos y que nos cuidamos a nosotros mismos también. Sí, porque si nosotros no los cuidamos, no cuidamos el lugar, no nos estamos cuidando. O sea, quiero decir que sabemos que en la forma en que nosotros nos tratamos, los pacientes hacen identificaciones con nosotros, con nuestra actitud. Si nosotros los tratamos y no los cuidamos, lo que estamos transmitiendo es un modelo identificatorio incongruente y muy negativo y patológico, vamos. Sí. Bueno, la verdad es que me está resultando muy rico, Alberto, todo lo que vas comentando y me hace mucho pensar y entrar en otras cuestiones y otras posibilidades que tal vez no había pensado hasta ahora. Pero bueno, voy ahora ya que nuestra compañera Cecilia también vaya comentando y vayamos cerrando y le paso la palabra a Cecilia. Quiero decir que ha sido un gusto escucharos a los dos. Me parece que el diálogo ha sido como de mucha sensibilidad por parte de los dos, que se nota como el trabajo, ¿no?, durante este tiempo de dos analistas de niños que han tenido que ir pensando y pensando sobre sus pacientes y mientras os estaba escuchando pensaba, jolín, qué suerte esos niños, ¿no?, vuestros pacientes, y que, porque también el hecho de poder pasar por este trance con ese espacio, ¿no?, con ese vínculo, teniendo tu análisis, pues ha tenido que ser una suerte de fortuna para todos los niños que han podido. Ahora, el reto, ¿no?, que también habéis hablado de eso y demás, es como esos niños que no tienen ese espacio, pues como que parece difícil empezar, aunque no sea difícil, pero no imposible, como decía Alberto, ¿no? O sea, que hay que llegar a los niños que nos necesiten, pero bueno, está claro que ahí hay todo un tema, ¿no? El reto de cómo empezar ahora tratamientos que no sabemos todavía si se pueden llevar a cabo de forma presencial, y si se empiezan online, pues bueno, como mucho más complicado. Pero bueno, me ha gustado mucho escucharos. Yo creo que nuestros compañeros que trabajan con niños tienen aquí un vídeo, un material de muchísima riqueza y que espero que puedan aprovecharlo.
Y nada, otra cosa con la que me he quedado que os quería comentar es esa pregunta que se ha hecho Alberto, que yo no había pensado, de dónde está el niño, ¿no? Como si este tiempo hubiera empujado a los niños a hacerse demasiado rápidamente mayores o algo así. Y la voluntad del analista de ir a por el niño, ¿no? Y de reencontrarse en esa cuestión infantil y darles espacio. Bueno, nada, simplemente quería señalar eso y que he disfrutado mucho escuchándoos. Yo quería decir una cosa porque lo que ha dicho Alberto está muy bien. ¿Dónde está el niño? No sé Alberto qué dirá, ¿no? Pero a mí había un paciente que decía, estoy en una cueva. Estoy en una cueva y me he metido en una tienda de campaña y de aquí no voy a salir. Quiero decir, cómo los niños se han metido y a veces yo decía, a ver, ¿dónde está ese niño? ¿En una cueva? ¿Ha hecho realmente un apego? Se ha vuelto a fusionar con los padres y está pegadito ahí? Que no sé, me evocaba muchas cosas eso, ¿no? ¿Dónde está el niño que decía Alberto? Y me ha venido ese ejemplo, por si nos ayuda a seguir pensando. Bueno, la verdad es que, claro, lo de la cueva también despierta como muchas asociaciones también, porque también puede ser un lugar entrañable donde hay un contacto tan íntimo. Todos venimos de las cuevas, vamos, la prehistoria y tal, que era, digamos, como el hogar. También me parece bonito eso porque es un continente donde uno se ha podido sentir protegido, pero es cierto que ya empezamos a tener que salir y a ver qué hacemos con todos esos fantasmas, con todos esos elementos malignos. A mí me ha encantado dialogar con vosotras, también. Entiendo que además me habéis invitado a dialogar. Entonces quiero decir que, bueno, pensando en las cosas que han ido surgiendo, yo creo que también es importante las ideas que han ido saliendo aquí. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿qué hago con un niño? Yo a lo mejor, bueno, voy a ver a algún paciente ahora, nuevo, y lo voy a ver una vez presencial. Bueno, le voy a ver una vez presencial, luego veremos, pero no es un niño, es un adolescente. Pero quiero decir que a lo mejor también podríamos ver a un niño presencial una vez, por lo menos para conocernos. Aunque a lo mejor luego llegue un momento en que no podamos verlo para trabajar directamente con él. A lo mejor podemos decir, en vez de verle 2 veces en la semana, tener más paciencia y verle una semana y a la siguiente, si tenemos que tenerlo por tener en cuenta a los otros pacientes y cómo tenemos organizada la consulta. A lo mejor podemos encontrar situaciones intermedias creativas, pero sí me parece que el punto de partida de encontrarte con una persona cuando es un niño en directo, verlo, oír el tono de voz, ver cómo se mueve, ver cómo habla a la vez que se mueve. Es que creo que es muy importante ver cómo se comunica, ver cómo te escucha, cómo te percibe. Bueno, a lo mejor se pueden buscar. Ahora, yo creo que el niño siempre hay que buscarlo. Yo como pienso que el niño hay que buscarlo, ¿dónde está el niño? También está en el adulto. Hay que buscarlo. Como creo que la grandeza de los analistas de niños y de Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott especialmente, fue darse cuenta que había un niño y que lo que teníamos es que poderle brindar y poder buscar cómo era el niño, cómo se comunicaba para poder llegar a él. Me parece que nos ha ayudado tanto a los adultos a trabajar, que yo personalmente, dentro de la tolerancia a la frustración que implica no trabajar en las situaciones que a uno le gustaría, también creo que es un alivio podernos adaptar a todo esto. Creo que cuando eres analista de niños, también eso te familiariza también con el trabajo analítico en otras condiciones que no es simplemente el paciente que viene, habla, se comunica contigo verbalmente, sino que son otras circunstancias. A veces viene un niño que no habla. Bueno, pues supongo que esa experiencia también nos ayuda algo a todas estas situaciones de cambio de encuadre, ¿no? Yo creo que los niños
que han podido seguir. Todos nuestros pacientes, sean niños o adultos, son muy afortunados. Los padres también muchas veces lo han planteado, ellos me lo han dicho, qué bien que pueda usted verle, qué bien que puedas verle, qué bien que puedas seguir comunicándose, o sea... Claro. Bueno, pues muy bien. Vamos a dejarlo aquí ya. Y nada, os quería dar las gracias a los dos. Y Alberto, bueno, con María esto ya lo he hablado, pero quizá hagamos una pre-cup de estas entrevistas para poder volver a hablar de todos estos temas pues con otra perspectiva, ¿m? Y ver cómo hemos pasado todo este camino, cómo hemos hecho, qué estrategias hemos desarrollado y bueno, y volver a mirar las cosas pues desde ese segundo tiempo, que podrá ser interesante. No sé si podremos contar contigo otra vez. No, bueno, podéis contar conmigo, por supuesto. Sí. Si no me hacéis preguntas difíciles, por supuesto. No, quiero decir, es una broma. Quiero decir, me he sentido muy a gusto y agradezco mucho que pensaseis en mí y en poder compartir esta experiencia. O sea que yo os lo agradezco, me he sentido muy a gusto y estaré encantado, si mi experiencia sirve para algo, pues estaré encantado de compartirla con vosotros y con vuestra experiencia, dialogar. Pues nada. Bueno, yo también me quiero despedir de Cecilia y de ti, Alberto. Yo te conozco y la verdad es que me he sentido muy a gusto y sé que tienes por este trabajo una pasión y que se nota mucho que realmente estás implicado, como creo que tiene que ser en el trabajo analítico, y estás ahí con el niño y tomándole siempre el pulso, ¿no? Y a los adolescentes, y la verdad es que siempre para mí es un placer hablar contigo y aprender, porque sigo aprendiendo y pensando, y en este caso juntos. Bueno, pues nada, aquí lo dejo. Muchas gracias a las dos. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.